nuestro curso y estamos ya grabando de mujer a mujer. Y Ana Elizabeth, Irma, Fabiola, Eofe, Paula, Trini, Vero, qué gusto me da el podernos conectar una vez más. Y fíjense que ahora, como les mandé ahí el mensajito del tema, este, les platicaba yo acerca de la importancia de aprender directamente de Jesús. Porque fíjate, no solamente Él es el Señor, el Salvador, el mejor maestro, sino que Él nos da su vida a la nuestra. Entonces, por eso tenemos esta hermosa oportunidad de poder, como dice nuestro título, como Jesús ministraba a la mujer, hemos de hacerlo. Y me gustó mucho lo que dice el apóstol Pedro, que fue un discípulo, un seguidor, un apóstol del Señor, lo que escribe en su segunda carta, ¿verdad? En los 2:20, dice, pero si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que lo soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien, y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios, pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. ¿Y sabías que hay un llamado de Dios para hacer el bien, aunque se pase por sufrimiento? ¿Sí sabías esto? Tenemos que renovar y cambiar nuestras ideas y nuestra visión que hemos a veces heredado o copiado de una actitud ante el sufrimiento. Y aquí el Señor dice que tenemos un llamado para hacer el bien, aunque pasemos por sufrimiento. Y esto es que si tú y yo decidimos creer lo que dice Dios en su palabra y a partir de este tiempo ver ese sufrimiento como oportunidades de parte del Señor para crecer, ¿sí? Y aquí nos dice esta escritura que Él padeció siendo perfecto, ¿sí? Fíjate, aunque Él era sin pecado y era perfecto, Él sufrió. Nosotras también hemos de aprender a hacer el bien, siguiendo su ejemplo y sus pasos. Pues casi siempre se vuelve muy común que el sufrimiento es algo malo, es algo triste, es algo amargo, pero sea que lo hayamos provocado por nuestra necedad, por nuestra negligencia, o que el Señor haya permitido cierta prueba, esto significa que Él va a usar esa situación para enseñarnos algo que de otra manera no vamos a aprender. Y está visto aquí en la tierra que hay gente que padece por hacer lo malo y eso todas lo hemos vivido, hermosas. Tú y yo hemos vivido esta experiencia de hacer algo malo y luego vivir las consecuencias de esto. Pero ahora, como hijas de Dios, tenemos que cambiar ese tipo de pensamientos muy naturales por el pensamiento de Dios, ¿sí? Y a mí me gusta mucho recordar en esta noche y recordarles que Jesús murió por nosotras para perdonarnos nuestros pecados, ¿sí? Una de las perspectivas de esa entrega en esa muerte y en esa cruz
fue el perdón de nuestros pecados. Y esta es la idea, que aprendamos el poder maravilloso de lo que es el perdón de Dios, cuando lo experimentamos y cuando también lo pedimos y lo damos. Saber que por las heridas de Jesús amado en esa cruz podemos ser sanas y sanas en todo aspecto, ¿eh? Esto es maravilloso. Entonces, mire, yo te invito para que una vez y otra vez las que sean necesarias, tenemos que volver y repasar la vida acerca de Jesucristo en la tierra, como nos narra el Evangelio, y los apóstoles dan testimonio de su caminar y aprender cómo él ministraba. Fíjate que esto, por eso te decía directamente a Jesús. ¿Cómo lo hace Jesús? ¿Cómo lo hacía Jesús? ¿Cómo lo está haciendo Jesús? Porque Él es el mismo, Él no ha cambiado. Porque yo he encontrado en mi caminar en la fe de muchos años que una enorme cantidad de mujeres sirve copiando a otras cómo sirven. Y cada vez que copiamos a alguien, aunque sea cristiana, aunque ame a Jesús, ¿verdad? Pero cuando copiamos la actitud de una seguidora de Jesús, ya no estamos siguiendo los pasos de Jesús directamente. Y entonces caemos en un servicio religioso, ¿sí? Que se ubica a un lugar, a un día, a un horario, y una vez que hacemos ciertas actividades que consideramos servicio, nos desconectamos. Y entonces ya no estamos dispuestas a servir donde quiera que estemos, con quien quiera que estemos, y a decir lo que el Señor quiere que digamos, ¿verdad? Y fíjate que en esta hora yo te invito a que abras bien tus ojos y tus oídos para observar las cualidades espirituales que Jesucristo manifestaba al ministrar a la mujer. Y vamos a ver varios ejemplos de vidas de mujeres que son relatos muy conocidos, pero el énfasis de esto no es que tú digas, ah, sí, ya lo sabía, ah, sí, ya sabe, ya sé cómo termina, ya sé el desenlace. No, sino que se vaya generando en ti esa convicción de si vas a ministrar, que significa servir a otra mujer, sea de familia, sea conocida, sea extraña, ¿sí? Que estas características que Jesús emanaban de su interior sean también las que emanen del nuestro, como es, y lo vamos a ver a lo largo de estos relatos, su compasión, su amor, su comprensión, su bondad, su poder, su gracia, su perdón y más, ¿sí? Y esto, hermosa, esta es la vara. Y puedes decir, ay, qué alta está la vara. Mira, si realmente tú eres una seguidora de Jesucristo, por ser hija de Dios, tú necesitas desarrollar estas características, estas actitudes, estas virtudes espirituales. Si realmente quieres servir como Él lo hacía, si no como hemos, te digo, visto en la tradición. Y por otro lado, cada vez que ministramos los corazones que Dios nos permite acercarnos a estos, tenemos que mostrar esta parte del corazón de Jesús. Entonces la gente llega a decirte, es que tú eres tan buena, y tú le vas a corregir, no, yo he aprendido a ser bondadosa porque quien me llamó a servir es bondadoso. Yo he aprendido a ser compasiva porque Él me dejó ejemplo. Yo he aprendido a ser comprensiva porque Él me ha puesto ese sentir en mi corazón y siempre dirigiéndolo a Él, no a ti, ¿sí? Si realmente necesitamos aprender del ejemplo que nos deja el Señor amado,
para que pueda realmente Él gozarse con nosotras y que podamos darle gloria a su precioso nombre. Entonces, fíjate, vamos a ver estos relatos del Evangelio con sus buenas nuevas, que significa buenas noticias para todos. Pero de manera muy particular hoy, vamos a ver el ejemplo de Jesús, su trato divino hacia la mujer en la narración de diversos eventos, ¿verdad? Y fíjate que si tú observas de esos encuentros que tuvo Jesús con distintas mujeres, pues eran como tú y como yo. Tenían debilidades, tenían carencias, tenían enfermedades, tenían pecados. Sí, la vida no ha cambiado, así que cuando alguien dice, no, los tiempos pasados fueron mejor, no, siempre ha habido el ser humano, hombres y mujeres, esas debilidades, esas carencias, esas enfermedades, esos pecados. Pero aquí lo más sorprendente es que el Señor transforma esas condiciones de vida en salvación, en perdón, en sanidad, en liberación, por el poder de su amor, fíjate. Y lo mismo sigue haciendo hasta hoy. Entonces, por eso el apóstol decía, ¿verdad? Ayer en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús. Hermosa, yo sé que para algunas de ustedes va a ser un desafío bien grande, porque quizá por mucho tiempo han admirado a alguien, han amado a alguien, y discúlpame, pero a veces yo he visto que se llega hasta adorar al pastor, se llega a adorar al líder. Y te pongo ejemplo, ¿no? De momento hay un líder en la alabanza que el Señor lo usa muy poderosamente para dirigir al pueblo a la alabanza y la adoración. Pero si por algún motivo él no dirige y dirige otro, ya no entramos igual en la adoración. No es que no hay como tal o cual, pero, pero eso ya estamos desviando la mirada, una, de a quién adoramos y quién nos inspira para hacerlo. No es un líder el que nos debe inspirar. Dios lo usa, yo no tengo duda, porque va dirigiendo, porque va dando palabra, porque va dando una guía, ¿verdad? Pero en realidad llegamos a tener hasta cantantes cristianos favoritos. A veces sí me gusta, no, este no me gusta. Y entonces nos estamos desviando de que el que tiene que tener nuestra atención y nuestra mirada es el único santo, puro y perfecto, como lo es Jesús. ¿Sí? Ahora, cuando aprendemos de Jesús, no solamente la mejor enseñanza, sino la garantía que su presencia estará con nosotras para que lo hagamos bien. De aquí la importancia de comprender los relatos que no solo son historia, sino evidencia vez tras vez del poder y del amor del Señor. Y de esa manera, si nosotros ya contamos con el poder del Espíritu Santo y el amor que nos ha sido derramado, ya estamos siguiendo sus pasos al acercarnos a otras mujeres. Y yo te invito, mira, hemos visto por muchas décadas que a las mujeres, sobre todo, nos gusta mucho ir a estudios, nos gusta ir a reuniones, nos gusta escuchar, nos gusta aprender y eso es bueno. Pero yo la verdad te voy a decir una estadística personal. De todas esas mujeres que van a congresos, a retiros, a estudios, a reuniones, desayunos, etcétera, un 90% que está muy bendecida de ir a escuchar la palabra, no la comparte con nadie. Fíjate, 8 o 10% que hay mujeres que son desafiadas y son obedientes a salir y compartir en su casa y fuera de su casa lo que aprendió de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay temores.
porque hay inseguridades. No es que nada más tengo 5 años en Cristo. O sea, no puedes compartir con alguien. Entonces te está ganando la inseguridad, te está ganando el temor, o estás comparándote con otras que a lo mejor lo hacen con mucha destreza. Entonces yo te invito a que tú amplíes tu visión espiritual, ¿sí? Que cada vez que abras el Evangelio, que veas esos relatos, que te quede claro que no solamente es que tú lo sepas, sino que recibas de ese relato el propósito por el cual tú lo estás estudiando, leyendo, repasando, ¿sí? Y entonces en cada uno de esos relatos tú vas a ver esas virtudes, esos atributos, ese poder de Dios en Jesucristo, por lo cual Él hacía todo lo que vamos a ver en un momento, ¿sí? Si tú y yo lo recibimos, yo esto no lo sabía antes, ¿sí? Yo pensaba que el asunto de compartir o de enseñar o de discipular era para pastores nada más. Y cuando yo descubro que Dios puede usarme a mí, pero primero prepararme, que es parte de lo que hacemos en este curso, prepararnos con su palabra para que podamos ir a compartirla con otros. Tú no tienes una idea cuántas reuniones, cultos, retiros, congresos yo asistí. Yo sé lo que estoy hablando. Y yo era de ese 90% que muy bendecida, pero yo no le decía a nadie en testimonio, haciendo discípulas, ¿no? Para que conocieran a Jesús. Yo recuerdo todavía mucho de un joven que fueron allá a la frontera en un viaje, que decían ellos era misionero. Y mi esposo les invitó a compartir un testimonio. Y uno de ellos, antes de empezar a dar un testimonio de lo que Dios le estaba mostrando qué hacer, nos hizo una pregunta. Y dijo, ¿cuántos discípulos tienen? ¿Cuántos discípulos están formando? Pero no si eres maestro o maestra de escuela dominical de la iglesia. Esos ya están allí. No, no. Los que tú buscas, vas, les hablas y les enseñas todas las cosas que Jesús ha mandado. Yo tuve que bajar mi cara con mucha vergüenza porque no lo estaba haciendo. Y él insistió, levanten la mano quién está en la tarea de hacer discípulos, que es un mandamiento, ¿verdad? 1, 2 en toda la congregación. Fíjate. Entonces, amplía la visión y saben muchas escrituras y muchos relatos. Sí, pero están aquí, ya están aquí, se van a morir y se los van a llevar ahí. Y no los van a compartir. Y nosotras, como hijas y siervas de Dios, tenemos que aceptar este desafío. Vamos a ver un primer relato. Y yo voy a leer completo el pasaje, porque aquí la idea no es aprender un texto de memoria, sino es examinar un pasaje, ¿no? En algunos casos no pongo todo el pasaje completo por cuestión de tiempo, pero ya sabemos el contexto, ¿verdad? Lucas capítulo 8, 43 al 48. Y es el relato donde nos narra que Jesús sanó a una mujer del flujo de sangre de 12 años. Presta atención a la lectura. Lucas 8:43. Entre la gente había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre, que había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno la hubiera podido sanar. Esta mujer se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su capa, y en el mismo momento el derrame de sangre se detuvo. Entonces Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos negaban haberlo tocado, Pedro dijo, Maestro,
La gente te oprime y empuja por todos lados. Ahí está la mente natural, ¿verdad? Que busca una explicación, no estaba entendiendo lo que había pasado, no alcanzó Pedro a discernir lo que Jesús dice a continuación, pero Jesús insistió, alguien me ha tocado porque me he dado cuenta de que de mí ha salido poder. Fíjate, la mujer, al ver que no podía esconderse, fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús. Le confesó delante de todos por qué razón lo había tocado y cómo había sido sanada en el acto. Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila. Ahora, en el caminar de Jesús, como en el nuestro, no hay encuentros casuales. ¿Sí? Todo está orquestado divinamente. Si quieres caminar en la voluntad del Señor, todo está ordenado y orquestado por el Señor. Lo más maravilloso es que Él siempre está allí en el momento oportuno. En el caso de esta mujer y en el caso tuyo y mío también. Jesús andaba enseñando, recorriendo grandes distancias ante la necesidad de su pueblo y él quería dar a conocer, ¿verdad?, este camino, verdad y vida para conducirlos al Padre. Pero no iba deprisa, él no pasaba de largo, sino que se iba deteniendo para atender la necesidad. Tú sabes los relatos del Evangelio, cómo nos hablan que él se ponía a enseñar y se ponía a ministrar a enfermos, a cojos, a ciegos, a sordos, a endemoniados, etcétera. Y llegaba a hacerse tan tarde que hubo ocasiones en que él les dio de comer porque pasaban muchísimas horas haciendo esto. Entonces, su nombre se había hecho muy famoso. Muchos lo buscaban, luego no lo dejaban ni descansar. Y se acercaban porque sabían que acercarse a él iban a recibir algo de él. Sin duda alguna, esta mujer escuchó acerca de Jesús. Y entonces ella pensó, si tan solo yo toco el borde de su manto, de su capa, ¿verdad? Voy a ser sana. Porque había escuchado los testimonios. Y esta mujer, escúchame bien, representa a quien viven por compadecimientos de muchos años sin respuesta. Y aunque su motivación fue buscar la sanidad, no tenía idea que el Señor también la iba a salvar y a perdonar. ¿Sí? Ahora, siempre que el Señor quiere sanar a alguien, lo que más le interesa que un toque sanador es que sea salva, sea arrepentida, reconozca su condición. ¿Por qué? Una persona puede ser sana físicamente, pero si está sin Cristo, cuando se muera, pues se va a condenación. Ahora, fueron unos momentos, quizá breves, porque él estaba rumbo, la historia nos cuenta que iba con Jairo a ir a ver a su hija que estaba gravemente enferma. Entonces, Jesús se detuvo ante esta situación que él no tenía planeada, ¿no? Y fue algo realmente breve, pero fue muy poderoso. Entonces, yo quiero llevarte un poquito más al contexto de esta mujer, ¿sí? Para acercarse a él, escúchame bien, una mujer que no era pariente de Jesús, estaba prohibido. No se podía, según las leyes rabínicas. La mujer públicamente no podía hablar con un hombre que no fuera de su familia. ¿Mm? Otra, teniendo ese flujo, a ella le había sido privado ir
hasta reunirse, congregarse en el templo o en la sinagoga, porque era impura por el flujo que estaba teniendo. Otra, tampoco se podía acercar a otros. No solamente mujer con Jesús que era varón, no, no, estando impura, ella no podía acercarse a su prójimo. Entonces ella fue contracorriente. Y luego, ¿quién la iba a querer? ¿Quién iba a querer tenerla por esposa? Si ella tenía un problema grave, se dice que es el endometrio, ¿no? Esos derrames de sangre que yo he visto, yo viví unos años esta situación. Y bueno, Dios tuvo misericordia de mí y me sanó. Pero en este caso, no se habla de un esposo, no se hablan de unos hijos. Y no podía, ¿quién la iba a querer tener como esposa en una intimidad sexual cuando ella todo el tiempo estaba sangrando? Y hermosas, si tantas veces, espero que hoy te arrepientas, ¿verdad? Pero tantas veces renegamos por la famosa menstruación y hasta de mal humor nos ponemos y hasta mil pretextos, mil quejas, mil murmuraciones con algo que es tan natural, ¿sí? Ahora, en este caso era algo de todos los días, 12 años, día y noche. No había toallas sanitarias. Yo quiero llevarte a que esta mujer había sido realmente muy quebrantada y había escuchado de un hombre llamado Jesús que sanaba. Y por eso fue en contra de todo lo establecido por la ley. Y aparte de todo, se había quedado pobre, porque todo el dinero que tenía se lo gastó buscando el recurso médico. Y lo dice la escritura, ¿sí? Y se quedó sin dinero y se quedó igual de enfermo. Sin embargo, ella tenía fe en Jesús. Y Jesús, en una manera un tanto inconsciente, aunque él es soberano, él luego percibió en la declaración de fe de esta mujer, si yo toco el borde de su manto, seré sano. Y Jesús sintió en su ser, cosa que Pedro no, ni los demás, que todos así sorprendidos, yo no te toqué, no, yo tampoco, ¿no? Con esa anuencia de que había salido poder. Y entonces, yo te quiero aclarar que no fue el toque de esta mujer, no fue el manto mágico, poderoso, no, fue su presencia maravillosa. Simplemente ella se acercó a Jesús y Jesús respondió a su fe, que no solamente en el momento que creyó e hizo esa acción, su fuente, dice la palabra, cesó. Y uno sabe perfectamente cuando tú estás menstruando, cuando ya se termina, ¿verdad? Se nota, nadie te lo tiene que decir, oye, ya se te paró. No, pero más ella con tantos años en ese lazo de esclavitud, pero que el Señor nos quiere llevar más allá de este relato, que ella no solamente recibió esa sanidad física, sino que ella fue preservada para la vida eterna. Fíjate. Y esto es lo que tenemos que hacer. Jesús no la regañó, Jesús no la evidenció. Si Él invitó a que quien había recibido ese poder lo confesara, era porque si Él sigue de largo, nos hubiéramos perdido de esta maravillosa historia de testimonio. El poder de Jesucristo emanaba de su ser porque era el Hijo de Dios. Y esta es la parte de este relato, que tú tienes que creer que el caminar es por fe en quién es Él, ¿sí?
lo que Él dice que es, lo que Él dice que hace. Y estar dispuesta a que tú le pides algo, pero que no tiene que ser como tú lo quieres que lo haga. En este caso, yo creo que esta mujer sí tenía esa urgente necesidad por tantos años de sufrimiento. Sin embargo, no, nunca pensó, yo voy a ir a la eternidad con el Padre cuando ya no esté en este lugar. Y eso es el mensaje que el Señor te quiere llevar a tu corazón. Que al ministrar podamos mostrarle, sí, el poder. Habrá veces que haya una sanidad maravillosa, impresionante. Habrá otras que no va a haber, a lo mejor va a ser algo progresivo, ¿sí? Y habrá otras donde no se aparenta una sanidad. Pero si hay ese toque, esa emanación del poder de Jesucristo, Él va a dar aquello que realmente era más urgente recibir. ¿Sí? En segundo lugar, ahí en Mateo 15 nos narra de un evento de una mujer que se le llama Sirofenicia, o sea que no era judía, y que tenía una hija en condiciones tremendas, paupérrimas, con una horrenda posesión demoníaca. Te leo el pasaje. Mateo 15, 21 a 28. Presta mucha atención. Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: Dile a esta mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo: Señor, ayúdame. Y Jesús le contestó: No está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le dijo: Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús: Mujer, qué grande es tu fe. Hágase como quieres. Desde ese mismo momento, su hija quedó sana. Fíjate qué maravilloso. Ahora, cuando iniciamos a leer este relato, nos damos cuenta que está una lucha bien grande, ¿no? Parece ser que esta mujer no va a obtener la ayuda que necesita con tanta urgencia, como sucede con muchas de nosotras que nos desanimamos al no ver claro el panorama. No se nos olvide que en este relato hay una lucha espiritual. Guarda esto. El enemigo tiene a su hija bajo su poder y la atormenta. Aquí estaba sufriendo la hija, pero también la madre. Y entonces ella va con quien debe ir. Ella es extranjera, ya no tiene derecho. Se ha dicho que el pan de los hijos es las acciones liberadoras de Jesucristo, porque Él vino a dar libertad a los cautivos, dice uno de sus ministerios de Jesucristo cuando viene como Mesías. Y entonces Jesús tenía muy claro que en prioridad venía por su pueblo, porque al pueblo de Israel le fue prometida la venida del Mesías. Entonces, Él venía al pueblo de Dios a que el pueblo regresara a Dios, que conociera al Padre. ¿Por qué? En la antigüedad ellos se referían a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y a mí me impacta cuando Jesús
empieza a enseñar, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Ya no dijo Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora es mío. ¿Sí? Entonces, lo que el Señor quería es que los suyos a los cuales vino, ¿sí?, conocieran al Padre, porque se habían llenado de tantas leyes, de tantas tradiciones, de tanta religiosidad, que decían conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Por eso el profeta en una ocasión le dijo al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos del Señor. Y entonces él comprendió a la vez que aún una extranjera, aunque no fuera de su pueblo, tuviera la oportunidad de hacer vivir esa fe que estaba manifestando. Porque ¿por qué fue a Jesús? De igual manera escuchó que él tenía el poder para salvar, para sanar, para liberar, para perdonar, ¿no? Y entonces le dio la oportunidad cuando le responde que le va a dar ese pan al pueblo de Israel para que sea liberado del pueblo, del yugo opresor, pero la mujer le responde de una forma maravillosa porque se humilla. Yo no sé si tú sepas, pero una mala costumbre que tenían los israelitas es que les llegaban a llamar perros a los que no eran judíos. ¿Sabías eso? Por eso ella le responde, aún los perrillos, pero primero se postra, se arrodilla delante de Jesús, ¿verdad? Aún los perrillos pueden comer las migajas de sus amos. Y Jesús, con ese acto de humillación, de fe, de confianza, mueve el corazón de Jesús. Y él no tuvo que ir a donde estaba. Reconoce que la fe de esta mujer es grande y le declara que se va a hacer como ella dice. Fíjate qué maravilloso. Esto es una fe verdadera, una palabra de poder, palabra de autoridad. Esa es la clase de fe que el Señor espera que tengamos tú y yo. Sí, Señor, tu palabra dice. Sí, Señor, tu palabra dice que estemos apelando a lo que dice su palabra. En el momento que Jesús hace esta declaración, la hija fue libre de ese demonio por la palabra de autoridad y poder de Jesucristo. Hermosa, tenemos que tener claro, definitivamente, que estos principios que nos deja el amado Salvador para nuestra vida son principios vigentes hasta ahora, ¿sí? Entonces, ante una necesidad urgente, y déjame te digo algo, hay muchas personas que viven bajo la opresión del diablo, quizá menos cantidad poseídas, pero de que hay poseídas, las hay. Y hay muchas que no están poseídas literalmente por demonios o un demonio, pero están en este yugo de esclavitud. Y yo preguntaría, ¿tú has pasado por esa liberación espiritual de parte de Jesucristo? Sí, donde tú has buscado, porque tú sabes que es más fuerte que lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no lo hago. Es mucho más fuerte. Hay un dominio, hay una manipulación, hay un engaño, hay una mentira, donde te inhabilita, donde te separa de Dios, donde no te deja orar, no te deja agradecer, no te deja adorar, no te deja entender la palabra. El solo hecho de que tú, por obediencia, la busques, la leas, la repases, terminas frustrada porque no la entiendes, está habiendo un tipo de opresión espiritual, ¿sí? Y en este caso tú y yo pues somos extranjeras en el sentido que no somos judías, ¿verdad?
En algunos casos se nos llama gentiles. Pero ve las actitudes que el Señor está buscando. Corazón humilde. Y que si bien es cierto que su palabra dice, también le digamos que tenemos derecho a las migajas, si no al pan completo, por lo menos a las migajas. La importancia, hermosas, de aprender a interceder con el corazón guiado por el Espíritu y no como solemos hacer la mayoría de las mamás, así intercediendo por el hijo, y porque es tan bueno y porque se porta tan bonito y que mereces esa bendición. No, 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 no. Aquí la mamá, aunque le doliera decir, su hija estaba dominada por un demonio y veía el tormento y ella humanamente no podía ayudarla. Entonces por eso fue a Jesús a interceder. Lo mismo tenemos que hacer nosotras. Ahora, yo no quiero que tú voltees a tu casa y empieces a ver demonios por todos lados, porque no es la idea. Pero lo que sí quiero es que esto es un reino que existe aquí y ahora, ¿eh? Y que a veces, cuando dice el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y habla de principados y de potestades y gobernadores de este siglo y huestes espirituales de maldad, está hablando de demonios. Y dice que nuestra lucha es con eso y no sabemos lucharla, porque a veces nos da miedo y en ocasiones no nos hemos preparado y somos ignorantes, ¿sí? Y entonces es cuando el Señor nos permite abrir los ojos espirituales y ver la condición real. A veces uno no quiere ver la realidad, niega la realidad. No, no es posible que mi hijo esté pasando eso. No, no es posible que tal familiar o tal persona amada esté pasando esto. No, no, es que es tan bueno y no vemos. Esta mujer tuvo revelación de Dios. Una, su hija tiene un problema espiritual y el único que podía ayudarla era Jesucristo. A ella no le importó otra, ¿verdad? A ella no le importó que no era judía, que no era del pueblo, que no tenía derecho al pan. Ella clamó y tuvo fe. ¿Qué vamos a aprender de esto? Exactamente, a seguir los pasos de Jesús. Él es compasivo, Él es comprensivo. ¿Qué vio en el rostro de esta mujer? En las palabras de esta mujer. Sobre todo, en la fe de esta mujer. Que compartió el pan que le pertenecía a su pueblo a otros. Porque él sabía que él vino a su pueblo, pero el pueblo no lo quiso reconocer. Y entonces se extiende su gracia al que no es pueblo, como tú y como yo. En tercer lugar, vamos a ver dos relatos que yo le puse de subtítulo. Dos historias semejantes pero diferentes. Y yo quiero darte estas dos historias porque son muy semejantes. En ambas se ve el relato de una mujer que llega con Jesús y que en cada caso, cada una trae un frasco de alabastro, de perfume. Y ahí es donde yo por años nunca me puse a detenerme a pensar que eran dos relatos diferentes. Y yo te quiero llevar a esto, porque estas representan un tipo de entrega y otro tipo de entrega, una condición diferente de una a la de la otra, ¿sí? Una situación que una vive y que la otra vive que son distintas, pero un solo Salvador que ayuda en ambos casos, porque es compasivo, porque es misericordioso, porque es paciente, porque es bondadoso. Virtudes que cuando nosotras vamos a ministrar a una mujer, vamos a compartirle lo que estamos aprendiendo, necesitamos tener estos rasgos. Ahí en Marcos capítulo 14, el Evangelio de Marcos, te voy a leer del 3 al 9.
El relato es más largo. Anótalo y luego lo lees completo, pero quiero destacarte lo siguiente. Jesús había ido a Betania, a casa de Simón, el que llamaban el leproso. Mientras estaba sentado a la mesa, llegó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo puro, de mucho valor. Ahora, esto lo aclara la escritura, ¿eh? Ya muchos han sacado conclusiones que costaba, fíjate, el equivalente, ese perfume de aquel tiempo, a un año de salario. Imagínate si no era costoso. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. ¿Mm? Ahí está ese acto de esta mujer, en la cual aquí no se menciona su nombre. Más adelante nos aclara en otro pasaje quién es. Algunos de los presentes se enojaron y se dijeron unos a otros, ¿por qué se ha desperdiciado este perfume? Podía haberse vendido por el equivalente al salario de 300 días, ahí es donde nos da el dato, ¿no? Para ayudar a los pobres. Y criticaban a aquella mujer. Pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una obra buena conmigo, pues a los pobres siempre los tendrán entre ustedes y pueden hacerles bien cuando quieran, pero a mí no siempre me van a tener. Esta mujer ha hecho lo que ha podido, ha perfumado mi cuerpo de antemano para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncia la buena noticia, el Evangelio, se hablará también de lo que hizo esta mujer y así será recordada. Ahora, este primer relato se nos dice de una mujer que llegó directo con Jesús a derramar su perfume, ¿sí? Pero no te detengas tanto en lo externo. Ella tuvo un acto de entrega y de reconocimiento del Mesías, del Salvador, ¿sí? Para ahí no solamente romper el frasco de perfume, sino a derramarse delante de él. En el Evangelio de Juan capítulo 12, exactamente nos habla de este relato y menciona que era María, la hermana de Lázaro, el amigo de Jesús. Aquí no se menciona el nombre, que no es lo más importante, pero sí la acción. Ahora, observa el disgusto y el enojo de los otros asistentes que no pudieron entender ese acto. La juzgaron, la criticaron por el desperdicio, ¿no? Ahora, ¿por qué les importaba tanto ese perfume y ese desperdicio? Porque en la antigüedad no había las botellas como ahora de perfume. Uno abre una botella, se pone rico ese aroma tan agradable, la cierras y la vuelves a usar. En aquel tiempo se tenía que romper y se tenía que liberar todo ese aroma en una sola exposición, ¿sí? Y en este caso se rompió, pero no solamente es el frasco de alabastro, que en sí el frasco era caro, y el perfume de nardo puro era caro. Olvídate de eso. Ella literalmente fue a hacer algo que el Espíritu Santo le puso que hiciera. Tan es así que Jesús la defiende. Presta la atención a las palabras de Jesús. No la molesten. Ha hecho una buena obra conmigo. Y significa que acepta esa acción humilde, que reconocía a Jesús como el Mesías y que estaba siendo guiada para ungirlo para cuando él estuviera en el sepulcro. Ahora recuerda que las mujeres que fueron a la tumba a la mañana siguiente del domingo, muy temprano, a ungir el cuerpo como se acostumbraba a hacerlo con el cuerpo de los muertos, llevaban sus aceites, llevaban sus especias
Y gran sorpresa que llegan y la tumba estaba abierta, pero también vacía. Entonces, fíjate cómo Jesús fue ungido en vida. Por eso él declara que lo estaba preparando para cuando él muriera. Él ya estaba ungido. Y esta mujer fue tan sensible de ir a hacer ese acto de reconocimiento, de adoración, de entrega. ¿Ves? En un momento dado, quien pudo haberle dolido el codo de haber derramado ese perfume, pues era ella, porque era la dueña del perfume. Sin embargo, lo que ella hizo fue más allá de romper un frasco y de romper y de derramar un perfume. Es un acto profético. Fíjate. Y yo creo que cuando ella hizo esto, cuando Jesús dijo, es que ella me está ungiendo para cuando yo muera. No, no dice la escritura, ¿no? Y habrá ocasiones, hermosas, que vamos a venir al Señor tan solo con el deseo de adorar, porque Él es digno de recibir adoración, sin ninguna otra, y eso hace mucha falta en el corazón de las hijas de Dios, que nos acerquemos a Él, y como yo acostumbro decir coloquialmente, y ya deja la pedidera. Parece que es el mago, parece que es el mayordomo, parece que es el de las entregas a domicilio, o sea, ¿por qué no acercarse? ¿Por qué no romper lo duro de nuestro corazón y dejar que emane aquello que es agradable al Señor como un espíritu contrito y humillado? ¿Sí? ¿Por qué no permitir que disfrutemos en su presencia ese aroma grato y maravilloso de estar allí? Ahora, esta mujer no es que fuera perfecta, pero ella no vino en una calidad como el siguiente relato que vamos a ver, cargada de pecado. Pero en ambos casos, ahí está Jesús para recibir. Dice que el que a él viene no le echa fuera. Y él no solamente recibe esa ofrenda de vida, sino que la defiende y luego le profetiza. Ella había hecho un acto profético que iba a ungirlo para cuando Jesús muriera, ¿no? Pero a él le profetiza cuando dice, cada vez que se predique el evangelio, se va a hablar de lo que hizo esta mujer. Y aquí lo estamos haciendo. Fíjate qué maravilloso. ¿Qué está esperando el Señor mostrarnos con este relato? Que sin duda alguna, muchas de ustedes ya lo han escuchado, lo conocen y quizás hasta lo han compartido. Que Dios está esperando este tipo de mujeres sensibles a su voz, para acercarse a Jesús, no nada más para hablar. Yo digo que se incluye, ¿verdad? La oración es parte, pedir, interceder, rogar, clamar. Eso es parte, pero no lo es todo. Acercarse simplemente para disfrutar su presencia, su compañía, su paz, su gozo, su amor, para ser rodeada de esa preciosa gracia, para ser atraída a su presencia, para derramar lo duro del corazón, quebrantándolo, ¿sí? Y obvio que puede haber oposición, como en este caso. Y si tú te fijas, aquí hay oposición, en el siguiente relato también hay oposición. Otro pasaje también está muy fuerte. Pero aquí lo importante es tener esa actitud humilde que al Señor le agrada. Mi pregunta es, ¿tú has tenido este tipo de acercamiento a Jesús? ¿Tú has tenido ese tipo de guía espiritual donde simplemente te acercas para derramar tu vida? No estoy hablando de que derrames un perfume, no. Aquí este es como un ejemplo, una analogía, ¿verdad? Aquí el tema es
que el Señor está esperando que si tú realmente quieres ser usada por el Señor, tú tienes que venir espontáneamente y dirigida por el Espíritu a buscarlo a Él y lo que Él es. Cultivar quietud, cultivar silencio, cultivar paz, estar allí y no estar piense y piense y piense y hable y hable y hable. No, no, aprender a estar en su presencia. Aquí la escritura no nos narra que ella se indignó y se sintió ofendida y se molestó o se puso a discutir y a pelear porque había derramado el perfume y porque no lo vendió y lo dio a los pobres. O sea, no, ella encomendó su causa al amado Salvador. Y es algo que tenemos que aprender. Esto es parte de cómo Jesús ministra y ahora aplicado en nuestra vida. ¿Cuántas veces es ir con esa amiga que nos llama, que necesita un apoyo, que necesita un consejo, que necesita un consuelo y estar a su lado? Y otorgarle unos brazos que abrazan, que confortan, que consuelan. Una oración que le dé descanso y también consuelo y fortaleza. Ser guiadas por el Espíritu. ¿Sí? Ya si tú tienes un poco de aceite de oliva y tú le unges en una señal de consagración, de entrega, esa es otra cosa. Pero así como esta mujer que fue guiada para hacer algo, ¿sí? Que los demás no comprendieron porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, pero el espiritual las comprende todas y en este caso fue Jesús. ¿No es maravilloso? Ahora, vemos una escena, como te decía, semejante pero diferente, ¿no? Y vámonos a Lucas capítulo 7. Y en este caso es un frasco roto para perdonar y limpiar. Y aquí es otra mujer. Pero ve cómo en ambos casos el mismo objetivo es acercarse a Jesús. Dice Lucas 7:36. Un fariseo invitó a Jesús a comer y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa cuando una mujer de mala vida, y ahí subrayamos eso, ¿no? Ya nos está dando una idea qué tipo de mujer era, no para juzgarla, pero ahí la señala, que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo. Llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Ahora observa, llorando, se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. El fariseo que había invitado a Jesús al ver esto pensó, si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta de qué clase de persona es esta que lo está tocando. Una mujer de mala vida. Y lo vuelve a señalar. Entonces, mirando a la mujer, Jesús le dijo a Simón, verso 44, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me saludaste con un beso, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho, pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor demuestra. Y luego dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! ¡Qué historia! ¡Qué relato! Y en esta segunda historia, semejante, como te digo, pero no igual, porque hay varios elementos, ¿verdad?
nos habla de otra mujer, también en acercamiento a Jesús. Su condición muy distinta, pero muy necesitada. ¿Y aquí me habla, hermosa? Que estas mujeres vienen a representar que hay un grupo de mujeres con una actitud y hay otras con otra, ¿sí? Pero que son atraídas a Jesús. Observa que se señala que era una mujer de mala vida. Y eso nos hace entender, de acuerdo a la escritura, que era una prostituta. Esta mujer, escúchame bien, esta mujer representa a muchas mujeres que hemos vivido en nuestra vida, voluntaria o no, queriendo o no, buscando o no, la impureza y la inmoralidad. En nuestro curso hemos visto estos temas, cómo estas acciones que van en contra del plan de Dios, que son abusos, son acosos, son tocamientos, son violaciones, y luego lo que genera todo esto, ¿verdad? Y un enorme, no, yo te lo puedo decir como consejera, o sea, es impresionante también mi estadística de mujeres que llegan así a Jesús. Y que muchas de las cosas que hicieron no supieron ni por qué las hicieron, ni por qué participaron, pero se sienten indignas, las etiquetan, la coqueta, la loca, ¿sí? La calenturienta, la lagartona. ¿Y qué hay detrás de estas acciones impuras, inmorales? Sino una tremenda ignorancia espiritual, ¿m? Quizá una incredulidad, pero también abuso, daño, rechazo, maltrato. Y yo quiero invitarte, hermosa, para que no seas como este fariseo, que de primera instancia, obvio que las mujeres que se dedicaban a la prostitución traían un atuendo bastante seductor, bastante sugestivo, pues para atraer precisamente la mirada del hombre que las deseara, ¿no? Pero no tenía él que reprobarla completamente. Yo creo que esta mujer vino buscando salvación, buscando al Salvador. Porque déjame te digo, yo he platicado y ministrado prostitutas y me han dicho, no tienes una idea, pero en lo más mínimo lo que es de horrenda esta vida, este estilo de vida. Y aunque se aparenta otra cosa, la verdad es que es espantoso tener que estar con un hombre, con otro hombre, con otro, y muchas veces por hambre. Mm. Y yo quiero invitarte a compasión, a comprensión, a bondad. Yo cuando trato estos temas jamás lo voy a hacer en el plano de señalamiento, de crítica. Ay, esa que se metió con el esposo de la amiga y esta que... No, 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 no. Y Jesús vio la necesidad de salvación. Y en el tiempo que estuvo haciendo estos actos de humillación, de contrición, ese llanto no era tan solo el hecho de lavarle los pies a Jesús, es que estaba arrepentida porque estuvo delante del Santo Hijo de Dios. Y entonces ella estaba allí avergonzada. Ella no tuvo que hablar y él no tuvo que decir, señalándole sus pecados, porque ella sabía que era indigna de presentarse. Y al mismo tiempo estaba sorprendida y agradecida que Jesús no la aventó. ¿Sí? Pero ella también, como cada una de nosotras, necesita salvación y el perdón del Señor. Hermosas, no nos toca juzgar ni criticar estas conductas. Y nos queda claro que la palabra de Dios dice que a Él no le agrada, porque va en contra de su plan
creador que tiene para la sexualidad, tanto de hombre como de mujer. Pero sí nos toca comprender que solo en Jesucristo hay perdón y limpieza total. Miren, hermosa, este tipo de vidas no se sanan con terapias, no se sanan con consejos, no se sanan con abstenerse del deseo de la carne, no se sana con la aceptación de la gente, no. Esto es un problema de fondo, es un problema espiritual, es una forma de que el enemigo también las tiene bajo su control, poseídas, ¿sí? Porque cada vez que se meten con un hombre en la intimidad y luego con otro, y luego con otro, y luego con otro, yo te voy a decir algo bien fuerte, pero es una realidad. Los demonios que traiga el otro a ella se le transmiten. Y lo que ella trae también, porque están fuera del marco del santo matrimonio fiel. Y entonces, si pasamos por algo de esta situación, quizás no en el grado de prostitución, pero yo he conocido a jóvenes que no se consideran prostitutas, pero tuvieron 15 novios y con los 15 se metieron íntimamente. Yo no le voy a decir tú eres una prostituta, pero está haciendo la labor de prostituta. Es. Pero eso yo no lo voy a juzgar, sino yo lo voy a guiar a que venga y se arrepienta y le confiese al Señor su pecado, porque su cuerpo fue usado para el mal, ¿sí? Yo no tengo duda que el mismo Espíritu Santo la guió, porque otra vez, fíjate, aparte de ser mujer, que tampoco tenía que ir con un hombre, hablarle, tocarlo, en este caso ya no le habló, pero lo tocó. Y ella se metió en una fiesta, una comida que no fue invitada. Ella era conocida como una mujer de mala vida. Tenía todo en contra. Es más, quizá antes de que ella se acercara a postrarse, pudo haber el fariseo dicho a sus sirvientes, saquen, échenla fuera, corran, ¿verdad? Y ella perderse este encuentro salvador. Sin embargo, el Señor tenía ese encuentro planeado con ella para darle lo que nadie más le podía dar, un amor puro, inigualable y santo, que ella estaba necesitando. Hubo crítica, hubo oposición, sí, pero tenemos que saber que cualquiera que sea nuestra situación, podemos ir a Jesús para arreglar cuentas. Probablemente alguna de ustedes diga, no, yo no he andado así. Abre la visión, qué bueno, alaba al Señor y dale gracias, pero entiende que hay otras que quizás Dios te ponga en tu camino para que tú las lleves a Jesús, les hables del amado Salvador y que no vengan a tu vida para que tú las juzgues, las critiques y las rechaces, ¿sí? Y a mí me impacta, ¿no? Que después del reclamo que le hace Jesús a Simón, ¿no? Que según él era el religioso y el bueno, pues no atendió a su invitado como se supone que debe atenderse a los invitados a comer. Y sin embargo, ella, que no era ni de etiqueta ni de sociedad, vino a hacer lo que se hace con un invitado de honor. Pero, sobre todo, hermosas, escuchar. Yo no sé si tú has escuchado esa frase del Señor. Yo sí, cuando me ha dicho, tus pecados te son perdonados. No una, no dos, no tres. Todas las veces que necesité ser perdonada. Y eso es música para mis oídos. Eso es palabras que te liberan. Cuando yo escucho soy perdonada, se va la culpa, se va la condenación, se va la aflicción, se va la autoflagelación, se va el sentirse que es culpable de todo y se va engaño, se va mentira, se va opresión. Y esto, hermosas, tenemos que saberlo para llevar el mensaje a otras que están viviendo bajo esa obsesión.
opresión, posesión. Toda mujer que necesita poner su vida sexual en orden ante el Señor tiene que tener la certeza de que si hay arrepentimiento sincero y confesión bien clara, nada de que perdona todos mis pecados, no, ahí te va. Si no has pasado, me perdonas, pero si has pasado, este es el buen tiempo para llegar delante del Señor y perdonar desde el que no querías ser mujer, que viviste acosos, tocamientos, caricias, que no querías, pero que te dañaron, te alteraron, te despertaron el deseo, que en medio de esa situación de muchos acosos, muchas mujeres no saben ni cómo, ni por qué, ni quién les dijo, pero se masturban de niñas, de preadolescentes, de adolescentes, y no saben ni por qué lo hacen, pero como obtienen un placer físico, lo siguen haciendo a escondidas, claro, y después que lo hacen llenas de vergüenza, les cuesta mucho trabajo acercarse a Dios porque se sienten culpables, se sienten señaladas. ¿Viviste esto? Hoy pídele perdón. Tocamientos con niños, tocamientos entre niñas. Eso no son juegos y entonces uno tiene que llegar y decirle al Señor, Padre, yo no planeé eso, yo no quería eso, yo no me gustaba, ni sabía, ni entendía, ni y por qué me lo hicieron, ni por qué, no sé, pero estuve ahí. Noviazgos precoces, caricias pecaminosas en la adolescencia, en la juventud, actos de fornicación, de adulterio. Y a lo mejor nunca lo has hablado, nunca lo has dicho, pero eso, como esta mujer, no es que te haga de mala vida, no es que eres impura y eres inmoral, hasta que Jesucristo te perdona y con su sangre te limpia de toda maldad. Y aquí tú ves un ejemplo, la dejó que se derramara. Mientras estaba en esa acción, él repasó su vida y el por qué estaba viviendo esa condición. Estas mujeres hermosas no llegan ahí como que estudiaron la universidad para esto. No, 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 no. Es como esa bola de nieve, ¿no? Que fue agrandándose hasta derribarse. Y escuchar, tus pecados te son perdonados, ¿no? Y habla de muchos, ¿verdad? Que son tus pecados. Y esto está al acceso de toda mujer que necesita al Salvador, que la salve del yugo, de la esclavitud, de la cadena, de los malos deseos, de esa lujuria, de esa lascivia, de esa seducción, de esa atracción fatal, carnal. Y tú lo puedes hacer hoy en la noche y lo puedes hacer el tiempo necesario para que disfrutes tú de la presencia de Jesucristo. Y una vez que lo vivimos, ¿verdad? Yo viví una situación cuando era niña de tocamientos de un tío político, estaba yo muy pequeña, pero a mí eso me partió la vida en dos porque me sucedieron muchas cosas muy feas que yo ni busqué, ni pedí, ni sabía, ni entendía. Pero lo que sí me quedaba claro es que yo no servía, era inútil, era fea y era sucia. ¿Quién me dijo eso? El enemigo. Y pasado el tiempo, pasados los años, algunas de ustedes me han escuchado ese testimonio. Una ocasión estaba orando, cualquier tema, y me dijo el Señor, perdona a tu agresor. Y entonces yo, así me llamó la atención esa frase, perdona a tu agresor. Y yo le dije, ¿cuál? Y me recordó a ese sujeto. Y no me hizo nada. Yo dándole instrucciones al Creador, ¿verdad? Nada más me tocó y me insiste, perdona a tu agresor. Y yo estaba impactada.
Y dije, bueno, si tú dices que debo perdonar, lo perdono, pero así como que a la ligera, ¿no? Y bueno, me viene una fuerte convicción que tengo que perdonar. Cuando yo empiezo a perdonar, el Señor me empieza a mostrar que con eso, porque Él me estuvo acosando toda la niñez, hasta ofreciéndome dinero para dejarme tocar. Nunca más lo hizo, pero yo lo tenía aquí encima, era vecino, todo el tiempo, todo el tiempo. Y me empezó a mostrar, me robó mi inocencia, me robó mi sueño tranquilo, me trajo imágenes espantosas y muchas cosas que yo no quería ni sabía que existían. Y fueron 70 veces 7. Y en otra ocasión, más adelante, yo le decía, pero ¿por qué permitiste que pasara esto? Y me dijo, porque así como has sido tú, perdonada y liberada, tú vas a ayudar a muchas mujeres a ser perdonadas y liberadas. Porque como tú callaste, no se lo dijiste a nadie, te guardaste esos pensamientos, esos sentimientos que tenías de tu persona, de la poca o ninguna estima que tenías de ti, la confusión de tu mente porque no entendías el por qué pensabas, por qué soñabas, por qué imaginabas, por qué decías, por qué producías una atracción equivocada para que puedas comprender a muchas. Y aquí estoy. Por eso te digo que yo no hablo a la ligera, ni señalo, ni en juicio. Yo antes le digo al Señor, gracias, porque no sé dónde pude haber terminado, pero su gracia me alcanzó. Su gran misericordia me abrazó. Y escuchar tus pecados te son perdonados. No, no, hermosa. Si tú no has escuchado eso, hoy es el día para que lo escuches. Porque la confesión no es un fin, es un medio por el cual tú recibes perdón. Y esto te capacita también para perdonar y para ayudar. Y yo he tenido el privilegio, hermosa, enorme, enorme privilegio de poder ministrar a muchas, muchas, muchas mujeres en esta área. He visto, estos ojos han visto los milagros que Dios ha hecho. Reconciliaciones, liberación, sanidad, vidas que ya no están bajo el ojo del huracán, que todo el tiempo piropos, miradas lascivas, propuestas indecorosas, tentaciones. Yo fui liberada de todo eso y estaba muy joven cuando el Señor trató eso conmigo. Me ha tocado ministrar a mujeres ya de edad más avanzada, 60 años, 70, que nunca habían sido tratadas en este tema. Y me acuerdo, y también viene uno mucho a la memoria, me dijo, yo cómo me arrepiento de la vida que llevé. Nada, me lo voy a decir un dato. Tengo 4 hijas y cada una tiene un papá diferente, pero con ninguna me casé, porque es la vida que llevo. Y Dios la perdonó. Y el testimonio de ella, con todo y que las dañó mucho por ese estilo de vida, las hijas vinieron al encuentro salvador con Jesucristo. ¿Sí? Así que yo te invito a que aprendas del Maestro, del amado Salvador, a ministrar y a dejarte ministrar. Leyendo estos pasajes como este que hemos visto ahora, leyendo estos pasajes hay puntos de identificación, ¿verdad? Y vemos que hay más pasajes que en otra ocasión vamos a dar otra parte de estos relatos, pero estos son los que el Señor me trajo para recordarte, para enseñarte, para guiarte, que no hay otro camino, no hay más que pueda
darte lo que tú necesitas de tu ser integral, que la presencia de Jesucristo, el único Hijo de Dios. Y no te hablo de religión, te hablo de relación íntima y personal con Él, para que conforme más lo conozcas, más lo ames, más lo obedezcas, más lo adores, más le sirvas, pero como Él dice que debe ser, no como viste a otros hacer. Así que yo te invito, mi hermosa, para que en primer lugar tú le digas al Señor, gracias, amado, por permitirme abrir mis ojos a ir más allá de solamente repasar un relato que probablemente ya conocía, ya había escuchado, ya sabía, pero que hoy han traído sentido y significado a mi vida como mujer. Y a decirte, Jesús, cuánto te amo, porque en medio de un mundo machista en el que tú viniste a esta tierra, donde se menospreciaba tanto a la mujer, se le ninguneaba, se le tenía de igual valor que un camello, que un burro. No tenía lugar de honor, no tenía lugar de privilegio por el machismo de la gente. Y tú viniste a tener estos encuentros que sin duda alguna dejaron una marca en la vida de muchas otras para dar testimonio de tu poder. Por eso te hiciste muy famoso, porque ellas iban y contaban a otros lo que tú habías hecho, que nadie más había hecho. Y yo te agradezco porque Jesús amado sigue siendo tú el mismo. Y ahora te ruego por cada una de mis amadas y hermosas que se reúnen los jueves para escuchar lo que tú tienes que decir. Y yo te doy gracias por la vida de Alicia, de Ana Elizabeth, de Blanca, de Chelito, de Dulce, de Irma, de Fabiola, de Guille, de Ivonne, de Julieta, de Lorena, de Ofe, de Maribel, de Marisela, de Mónica, de Oli López, de Paula, de Trini, de Vero, y de esas dos que tienen ahí su nombre de su celular, pero tú las conoces quiénes son. ¿Cuántas cosas pasaron? Y que en muchas ocasiones esto es lo que hace que si no se resuelven delante de tu presencia, viven los resultados del daño y de los engaños y de las mentiras por lo que vivieron. Mi Dios, que sea tu espíritu el que traiga convicción de aquello que tienen que confesar y que no termine esta reunión esta noche hasta que escuchen tu voz que dice, tus pecados te son perdonados. Entonces ahora, mi hermosa, levanta tu voz, tú pide perdón. Tú pide perdón al amado Salvador. Y dile así, como estas mujeres que fueron en busca de Jesús, has tenido esos problemas como esa mujercita con ese problema de endometrio y todos los padecimientos que vienen en relación a la sexualidad de la mujer. Desórdenes de menstruación y problemas de endometrio, quistes, tumores, cáncer. Ve con el Señor, ve con el Señor. Y si alguna sabe de su persona o de alguien que tiene un problema ahí de posesión demoníaca, de obsesión, de ese tormento espiritual espantoso de tinieblas, de sombras, de muerte, y que han ido hasta la brujería y la hechicería. Y claro que eso no sana, no libera, pero que Señor Jesucristo, el nombre, sobre todo el nombre, venga y les dé el pan a las hijas, el pan de ser libres, mi Señor. Pero también cuando vemos a mujeres
inspiradas por ti, fueron a derramar su vida, porque ya de antes, en el caso de María, tuvo esos encuentros contigo, de tal manera que llegaste a decir de María que ella había elegido la mejor parte al visitarle en su casa, y la mejor parte era estar en tu presencia, a tus pies. Por eso ella ya tenía saldadas sus cuentas y solamente vino a adorarte y a rendirte su ofrenda de vida con la representación de ese perfume. Pero también por esta mujercita de la cual no se dice su nombre, pero le pusieron una etiqueta muy fea, de mala vida. Y todos pudieron verla con ojos de menosprecio, pero tú la miraste con ojos de misericordia. ¿Cómo nos estás mirando ahora? Y ahí donde estás, hermosa, lo que el Espíritu te traiga, sí. Yo no me te voy a recordar algo. Hay muchas mujeres que creen erróneamente que pueden tener relaciones con el novio, al fin que si luego se casan se arregla el asunto. No, no. Eh, Aunque hay una boda ahí muy linda, esto no borra los efectos del pecado de fornicación. Dice el Pablo que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Eh, y entonces ahí le pedimos al Señor perdón y se va a escuchar su voz. Tus pecados son perdonados. Todo por gracia, por amor, por misericordia, por compasión, por comprensión, por bondad y porque Jesús pagó el precio para que tú tengas esa hermosa bendición de ser perdonada y limpiada de toda maldad. Y ahí donde estás, dale gracias, dale gracias, dale gracias, porque la voz se ha hecho escuchar. Tus pecados te son perdonados. Ahora ve y habla a otras del poder del perdón del Señor. Enséñales, muéstrales que hay uno que ama y que perdona por amor, pero que promete estar allí todos los días, dando sustento, aliento, fortaleza, consuelo, seguridad, porque el nombre de Jesús significa Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites llegar al término de nuestro estudio, de nuestra reflexión, de nuestra exposición, de lo que dice tu precioso evangelio, como para volver una y otra vez los ojos a ti, Jesús, a seguir tus pasos, a seguir tu ejemplo, a dejar que en nuestra vida fluya tu vida, porque te hemos recibido. Y entonces no es que estás solamente en los cielos, sino que estás aquí. Y que cada una pueda experimentar la paz y el gozo del perdón. De tal manera que se vaya ese peso, esa culpa, esa carga, esa condenación, porque tú dices en tu palabra, es el pan de los hijos. Y cuando dice, tu hija está libre, es porque hubo un clamor de intercesión. Yo confío, amado Dios, que esta palabra siga penetrando a la mente y al corazón de cada una de tus hermosas hijas y que no solamente les
sea de un gran beneficio, sino que ya no sean del 90% que dice qué bendición y no hablan de estas verdades que otras mujeres necesitan escuchar. Dales valentía y fortaleza para comunicar tu mensaje del Evangelio. Con gratitud y alabanza por tu gran amor con que nos has amado y porque a través de ese sacrificio en la cruz tenemos acceso al perdón y a la gracia tuya. Gracias en el nombre poderoso y soberano de Jesucristo, amado Señor y Salvador. Amén y amén. Y bueno, hermosa, si fuiste en esta noche también bendecida con esta palabra, con esa esperanza bendita, gloriosa, bueno, pues es el momento de dar testimonio, ¿verdad? Aquí me hicieron una pregunta, ¿no? Que igual nos tomamos luego otro tiempo para poderla contestar, pero situación que menciona aquí Irma de esquizofrenia a la luz de la palabra, sabes que en muchas ocasiones la ciencia le da estos títulos porque ve los efectos de una personalidad distorsionada, pero como no tiene el poder del Espíritu Santo que guía toda verdad y enseña todas las cosas y saca lo oculto a la luz, pues entonces solamente dan un diagnóstico de lo que ven sus ojos, ¿verdad? Ahora, que hay alteraciones en la mente, definitivamente sí las hay, pero mucho tiene que ver con el mundo espiritual de maldad. Pero obvio que ellos no van a discernir, no tienen al Espíritu Santo. Esta es la gran diferencia, es lo que te puedo decir. Aquí me pregunta alguien, ¿pero qué pecado usted cometió? Sí, es que de lo que vivo me lleva a mí a participar de cosas que no eran correctas. Sí, y sí, si yo reconocí y perdoné, fue porque el Señor fue el que me ayudó a hacer. Porque te recuerdo que el perdón no es humano. Nadie nace sabiendo perdonar. Esto se aprende, ¿sí? Y se vive intensamente cuando somos perdonadas, ¿sí? Por eso dice Pablo, de la manera que Cristo les perdonó, perdonen ustedes. Del otro comentario dice, definitivamente es necesario, qué bueno y amoroso es Dios, conocerle y ahondar en el poder de la palabra que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Gracias porque Él escudriña nuestros corazones y los limpia, sanando las heridas que nos limitan en el servicio y el crecimiento, que nos permite compartir del amor de Dios, sembrando semillas en tierra fértil. Gracias por tu vida, amada. Bendito sea el Señor. Marisela, gracias, pastora, gracias. La gloria al Señor. Y otra palabra de bendición también, no tiene nombre. Y Anita dice, gracias Dios por tu palabra, porque eres bueno y tienes misericordia de mí. Gracias por tu palabra de bendición, Anita. Y Paula dice, gracias, pastora, sigo siendo bendecida con esta palabra. Gracias a Dios. Mónica, gracias, pastora. Dios les siga llenando de sabiduría. Y a ti también, hermosa. Es el deseo que toda esta riqueza que hemos recibido en esta noche realmente fluya a través de ti para poder bendecir a otras mujeres que no han escuchado estos relatos, que no saben del poder del amado Salvador. Chelito dice, debemos de vestirnos todos los días con la armadura de Dios. Así es, pues es la manera de enfrentar la lucha espiritual, ¿verdad? Gracias, pastora, por tan linda palabra.
Y Maribel dice, gracias, pastora, Dios bendiga su vida. Y Fabi, hola, pastora Araceli, Dios la siga bendiciendo. Este tema definitivamente es para mí. Ay, gloria al Señor. Mi amado Dios trae recuerdos en los que tengo que perdonar personas que hicieron cosas que no eran correctas. Y Él está contigo para hacerlo, tú no estás sola en esto. Acuérdate, el tema pasado, parece ser que no te conectaste, te envío el video, hermosa, porque hablamos cómo enfrentar seriamente el pasado, ¿no? Y me pones aquí: la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Amo a mi Dios, quien tiene cuidado de mí porque me ama. Definitivamente. Entonces, te hago llegar ahí este audio porque me mandabas precisamente hoy, iba a ver el estudio porque tú no pudiste conectarte, pero te encargo porque ir a atender esos recuerdos que ahorita vinieron, eso no fue tu mente natural, el Espíritu Santo te trajo revelación. Y de lo mejor que podemos hacer es ser obedientes, ¿sí? Y perdonar como Él nos está enseñando a hacer, ¿sí? Siempre en el nombre poderoso de Jesús, el gran perdonador. Pues un gusto, un gozo el poder tener este tiempo juntas aquí y poder leer sus comentarios, sus reacciones. Y bueno, en un ratito les envío el tema escrito para que lo repasen. Y ya sabes, te hago llegar la grabación en cuanto la tengamos. Hay un comentario más, que me manda un corazón, no varios corazones. Igual Ivonne de la Torre. Gracias, hermosa, gracias. Y no te olvides de compartir esta palabra con quien Dios te pone que la está necesitando. Qué hermosos relatos, ¿verdad? Qué hermoso Jesús, protagonista de estos relatos. Un abrazo de corazón, bendiciones. Nos vemos la próxima semana con la bendición de Dios y que esta noche puedas seguir escuchando esa voz hermosa. Tus pecados te han sido perdonados. Gloria a Dios. Gracias a todos, a cada una de ustedes por su atención y seguimos en contacto, en comunicación. Gracias, Blanca, por esos corazones y esas flores que tú sabes que a mí me gustan. Les amo en Jesús. Bendecida noche y hasta la próxima.